principios, pero además esos principios tienen una fuente que los potencia, que los alimenta. ¿Cuál es esa fuente? La honestidad, la corrección, la ideología. Eso sí, parte de la ideología. O sea, los principios son parte de la ideología, pero ¿qué echa a andar? ¿Cuál es el motor que echa a andar los objetivos? ¿Qué echa a andar qué? Echa a andar el hecho de que uno quiera actuar de acuerdo a los principios? Las necesidades. Es el amor. La mística del amor. A ver, ¿qué dice nuestro común? Tibio. Un proyecto de nación, un proyecto Colectivo. Qué bueno que no se sabe en esto, pues si no ya. El pueblo. El amor. Eso lo dije. Sí lo dije. Sí. No te escuché, perdón. El amor. El amor al prójimo, y esto no es una cuestión religiosa, el amor al otro, y además parte del amor a sí mismo. Les voy a contar algo psicológico, porque yo sé que ustedes están muy informados y no quiero reiterar las mismas cosas que les han dicho, porque es bueno tener varios enfoques. Pero fíjense, mucho se habla del narcisismo, ¿no? Como del egoísmo, o tú nada más te quieres a ti mismo. No, la cosa no es así. Les voy a explicar psicoanalíticamente cómo es. Cuando el bebé nace, él es todo el universo. O sea, él no tiene incluso ni siquiera noción de que tiene límites, es como está por un nirvana. Y entonces empieza a cobrar conciencia de quién, de que él tiene límites, que está en un cuarto, que hay otra persona que no es él, ¿no? Así lo empieza a decir. Bueno, y entonces ese bebé necesita amor para crecer mentalmente bien. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Pues con que lo cambien, con que lo alimentan, con que lo acaricien, con que lo miren, con que lo toquen, ¿no? Y entonces, ese amor que se le da al bebé, él lo introyecta y entonces se ama a sí mismo, y esto se llama narcisismo primario. Pero una vez que ese amor lo ha introyectado, entonces aprende a proyectarlo en el otro, y ese es un narcisismo secundario, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que no le importan los demás y que dicen es muy egoísta, es muy narcisista, bueno, depende, porque si es narcisismo primario, pues sí, está retrasado en su desarrollo emocional, pero si es narcisismo secundario, es muy bueno, porque uno no puede amar al otro si no se ama a sí mismo. Si no aprendió el hecho de que lo amaran, no puede hacerlo. Bueno, esto fue una breve capsulita psicoanalítica, pero entonces nosotros lo que tenemos que introyectar realmente es que el amor que nosotros sentimos cuando va a estar dirigido por los principios, ¿no? Pero tuvimos 40 años, 36, pero en realidad 40 y más, en donde las cúpulas mundiales, ya no hablo solo de la cúpula nacional, sino de la cúpula mundial, que es muy avariciosa, y yo diría, pues no se ama a sí mismo, porque la calidad de vida que tienen esas personas es muy baja. Nosotros decimos no, pero hay grandes hoteles y tienen, sí, pero internamente son muy vacíos, porque uno sabe perfectamente que los momentos más felices de la vida no es cuando está gastando dinero, sino cuando es amado y ama. Esos son los momentos más felices, ¿no?
o cuando logras hacerle feliz a alguien, ¿no? Híjole, eso da un gusto tremendo. Entonces fueron planeando esto del neoliberalismo. Incluso yo he dicho en varias ocasiones que eso de decirle neoliberalismo me parece pues un hurto, porque los liberales de antes éramos liberales porque pensábamos en la libertad del ser humano, y estos lo que hicieron es cambiar el sujeto, ¿no? Ellos hablan de la libertad del mercado, no de la libertad del ser humano, y entonces hasta nos robaron el concepto. Y ahora peor con estos libertarios, porque además la palabra libertad es muy atractiva, porque pues, todos los pueblos y toda la gente siempre ha luchado por su libertad, ¿no? Entonces vamos a entrar a la cuestión de los principios, y aunque ustedes lo saben, todos aquí hablaron de eso, de qué es lo básico, pues los principios. ¿Y qué alimenta los principios? Pues el amor al prójimo que uno tenga, porque sabe que con esos principios hace bien, ¿no? Entonces, a ver, vamos a abundar en eso de los principios, porque eso es lo que ustedes van a tener que hacer como servidores públicos, ¿no? Eso es lo que ustedes van a tener, es que que comunicar. Y recuerden que la comunicación es lo que construye todo. O sea, todo está hecho a través de la comunicación, y cuando digo todo, es todo. El universo se mueve en función de la comunicación, porque los astros se van enviando señales, ¿no? Y reaccionan a esas señales, y nuestro cuerpo está mandando señales a distintos órganos para que hagan determinadas funciones, y este edificio se hizo en función de la comunicación que tuvieron los que invirtieron, los que lo construyeron, los trabajadores que lo... O sea, imagínense la cantidad de comunicaciones que tuvo que haber para construir este edificio. Bueno, ahora, la comunicación puede construir y puede destruir, porque también mucha gente necesita haberse comunicado para desatar la guerra en Ucrania, o la guerra en Palestina. Israel, Palestina. Imagínense la comunicación que hay. Justamente este señor que me trajo acá me hablaba que tenía una jefa que es israelita, y que ella pues está a favor de la guerra, en contra de los palestinos, y yo así. Y entonces me dice sí, y entonces reciben aquí personas que vienen a dar foros, militares israelitas que vienen a dar foros para que los judíos que vivan en México pues estén convencidos de que eso es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Es decir, fíjense cómo todo se construye en función de la comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues comunicar que los principios éticos son los que mayormente tienen posibilidad de darle felicidad a la gente. Ese es el servidor público. Y voy a desviarme un poquito a decir, bueno, ¿y de dónde los mexicanos podemos revertir esta educación, entre comillas, o esta formación, esta configuración mental llevada a cabo por tantos años por los medios de comunicación, que como todos sabemos son propiedad de las cúpulas? Y es un absurdo pensar que los medios de comunicación van a estar a favor del pueblo cuando los dueños pertenecen a las cúpulas, ¿no? Yo siempre he dicho, no, pues es que la concesión de las televisoras y las radios y todo tiene que estar en el poder de la gente, del pueblo, de los diferentes sectores, de campesinos, de amas de casa, de trabajadoras, de médicos, es decir, cada quien tendría que tener acceso a comunicar, ¿no? No que en estricto sentido los únicos que tienen acceso a comunicar son los dueños del medio, ¿no? Claro, ahora con las redes sociales hemos tenido una fisura por medio de la cual volarnos con un verdadero periodismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, entonces son los principios, ¿cuáles son los principios éticos?
Bueno, nos vamos a la Revolución Francesa o a otras instancias que han quedado universalmente aceptadas, que es la libertad, la verdad, la justicia, la responsabilidad. Pero hay uno que es el que hace la diferencia de que estos principios se apliquen realmente en función de lo que significan, que es la igualdad. Decía un sacerdote, que no me acuerdo de su nombre, pero además ha sido citado y sobre este tema se ha abundado, que entre el rico y el pobre, entre el amo y el esclavo, la libertad oprime. ¿Por qué? Pues porque la libertad solo se le da a que tiene poder. Si no hay igualdad, cualquier valor, ¿no?, pues nada más va a ser aplicado a quien tiene el poder económico, social o religioso. Entonces la igualdad es lo que atraviesa los principios para que estos realmente operen en función del bienestar de las mayorías. Ese concepto de igualdad no está aceptado en la derecha. Y entre nosotros tampoco absolutamente, porque hemos sido educados con esta noción de que hay superiores e inferiores, ¿no? Según los modelos que nos trajeron de Europa y modelos que incluso había aquí en nuestros pueblos originarios, hay personas que son más de acuerdo con el modelo estético que se haya elegido, ¿no? A nosotros nos han metido que ser rubio de ojos azules es mejor que ser moreno de ojos negros, ¿no? Y ese es el modelo que introyectaron, que impusieron, porque nosotros desde dónde vamos a tener una estética tan lejana a la toponimia de nuestra fisionomía, ¿no? Si nosotros tendríamos que tener un modelo estético de acuerdo con las características que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces, desde que los invasores llegaron, esta cuestión de superiores e inferiores que en Europa está, aunque ellos digan que son incluso, no, toda la vida los blancos han avasallado a los morenos, a los africanos, en los Estados Unidos, América Latina. ¿Y cuál es el denominador común? Pues somos distintos físicamente. Entonces ellos se creen superiores porque para ellos ser alto es mejor que ser chaparro. ¿Por qué? O ser rubio es mejor que ser moreno, o ser flaco es mejor que ser gordo. ¿Por qué? Es decir, entonces esta noción de superiores e inferiores, hay otros que son más sofisticados y dicen, no, porque es más inteligente. Eso es solamente una característica. O es más simpático, o es... Y entonces clasifican a superiores e inferiores. Y ahí es donde el concepto de igualdad no mancha. Porque entonces uno piensa que el que es superior merece más del que se considera inferior, y no es así. Vayamos al humanismo mexicano y de donde proviene, que es de los pueblos originarios. Nosotros, dentro de nuestra cultura originaria, tenemos una identificación con el ciclo vital del maíz. La mazorca está hecha de granitos que pertenecen a una misma especie. Si la izquierda considera que somos iguales porque tenemos exactamente el mismo origen y nos componemos, ahí está la igualdad. En nuestra humanidad somos seres humanos. Lo demás son simplemente características.
Bolívar decía que la naturaleza nos otorga diferencia en el temperamento, en la inteligencia, en la habilidad, en muchas cosas, ¿no? Y que entonces el gobierno que tiene el deber de hacer felices a toda la población, en lo que se tiene que apoyar es en la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es tratar de igualar las condiciones, ¿no? Y se establecen reglamentos y cosas que permitan igualar las condiciones, porque eso es de lo que se trata, que todos tengamos derecho a lo mismo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, igualdad de oportunidades, no solo igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Por eso es que dentro de la cuarta transformación, pues tenemos que apoyar a la gente que menos tiene para igualar las condiciones, porque no es lo mismo que un estudiante bien comido sea transportado en su auto privado, su papá, a una escuela, y otro pobre no haya desayunado, que levantarse a las 4 de la mañana y tardarse 2 horas en llegar a la escuela. Entonces necesita apoyar por aquí para igualar las condiciones. Pero fíjese cómo la derecha no está de acuerdo con eso. No, que se jodan, que valoren. Bueno, ¿cómo? Que valoren si la persona no ha comido, si la persona no tiene educación. Es decir, entonces, ahí está el kit, ¿no? En donde la 4T lo que trata es de igualar las condiciones. Y eso proviene desde nuestra identidad con el país y nuestros pueblos originarios. Ellos tenían también la noción de que el ser humano, es que quiero especificar, la noción de que los gobernantes tenían que cargar, incluso hay pictografía en donde los gobernantes se ven cargando al pueblo, ¿no? Se hacen responsables de cargar al pueblo, y lo que hacía superior a alguien era, y sigue siendo en nuestras comunidades indígenas, es el que más servicio le da. O sea, el máximo es aquel que lo haya servido más. Ahí está colocada esta regla, ¿no? Entonces, no voy a hablar del humanismo mexicano, pero pueden ver esas cápsulas que están aquí en lo de Morena. ¿Morenflix? En la página del Instituto está Humanismo Mexicano, y doy esto en Humanismo Mexicano de 6 partes. Bueno, pero eso véanlo por un lado, y seguimos hablando de qué es lo básico y en qué nos tenemos que apoyar. Si una persona no ama, no tiene principios y está aquí porque lo que quiere es un cargo para poder tener dinero, no está en el lugar adecuado. Es como ir a comprar jitomates a la farmacia. No es ahí. Entonces, una cosa muy importante es que ustedes se consulten a sí mismos. A mí realmente me interesa servir a la gente, trabajar por su bienestar, o lo que quiero es colocarme dentro de un trabajo que me dé ingresos. No, pues hay muchos que esos es perfectamente legítimo que los tomen, pero un servidor público, su principal necesidad, deseo de desarrollarse es a través del servicio público, y en este sentido, pues es así. Bueno, volvemos a esto de los superiores y los inferiores, porque yo estoy segura que nadie aquí, aunque lo piense, yo sí creo que todos somos iguales, no es cierto. Siempre le dan una mayor jerarquía a alguien porque es muy inteligente, porque es muy famoso, porque es muy bonito, porque es muy simpático, en fin, todos. Y bueno, eso es perfectamente legítimo, que podemos decir, no, pues este es más inteligente,
pero eso no implica que sea superior o inferior, depende de la situación de las mayorías. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, ¿quién es dentro de los trabajadores el superior? Pues el campesino. Porque pues no sabe comer. Y nadie puede vivir sin alimentos. Y sin embargo, fíjense cómo se nos va a tratar. Bueno, pero independientemente de eso, en el sentido de que no habemos superiores o inferiores, depende de la situación de la comunidad, porque esa es otra cosa que nos dejaron nuestros pueblos originarios, que la colectividad es primero que la individualidad, que fue como nos educaron dentro del neoliberalismo. Bueno, a ustedes, porque yo ya venía desde antes y no me tocó tan feo. Entonces, es la colectividad lo que importa. Bueno, ¿cómo está la colectividad? Pues resulta que en una pandemia, aquí el superior, si al que se le tiene que obedecer es el médico, al pandemiólogo, ¿cómo se dice? Bueno, epidemiólogo. El epidemiólogo. Yo creía que panteonero. Sí, no, pues de lo que se trata es que se haga una comida para todos los que están aquí. Los superiores son las cocineras. No, pues es que hay una serie de bacterias, los recogedores de basura. Ustedes saben lo importante que es un recogedor de basura. Bueno, imagínense, es superior al médico, porque si se suelta una serie de enfermedades por la basura, no hay médico que alcance. Entonces, ¿cómo consideramos superioridad federal? Esa es relativa, depende de lo que la colectividad principalmente necesita. Y hay varias cosas que se van necesitando, ¿no? Se necesitan construir con los arquitectos, los albañiles, los maestros de obra, ¿no? No, pues que se trata de educación, ¿no? Pues los pedagogos, no sé qué, no sé cuánto. No, pues que se trata de darle una plática a los aspirantes del instituto. Pues llamen a la doctora, no tengo ninguna superioridad aquí, ahorita porque tengo el micrófono. Pero si ahorita de lo que se trata es de dar una conferencia de cómo cultivar el maíz, y el micrófono al campesino, y me siento ahí a escuchar cómo es esa cosa. Entonces nosotros tenemos que poco a poco irnos convenciendo para quitarnos lo más posible esta noción de superioridad e inferioridad que principalmente fue incorporada por los europeos cuando vinieron a invadir nuestro territorio. ¿Y qué es lo que tienen los sajones en general? Eso lo sabemos perfectamente. O sea, la situación de África es una cosa increíble, ¿no? Y se demuestra, y hay los videos de una crueldad espantosa de europeos que están observando cómo orinan encima de una adolescente negra y están aplaudiendo. O sea, tremendo. Y bueno, lo que se ha soltado en contra de los palestinos. Imagínate, sí, ¿no? Así, y ellos se creen muy cultos. Imagínate. Y la rusofobia que se desató, ¿no? Que los deportistas rusos pueden poner su bandera cuando están compitiendo en el deporte. Entonces, esa línea que marca esa cúpula mundial, que son unos cuantos en función de las grandes mayorías de millones, ¿cómo es posible que sigan? ¿Sí? ¿Cómo es posible que cuántos serán 2 millones contra 1.800.000 millones? ¿Pueden? Sí pueden. ¿Cómo? Con los medios de comunicación. Porque como dije, la comunicación no es todo. Entonces, como tienen el poder económico, contratan gente de varias disciplinas que van
mandando los mensajes que convienen para que la configuración mental de las personas acepte los sistemas que a ellos les conviene y cómo manipular su mente para que de repente un gente pobre esté defendiendo a su victimario. Eso lo tenemos que aprender muy bien. Saber cómo los medios de comunicación son los que han configurado mentalidades que sostengan un régimen tan autoritario y tan injusto como el que hay en el mundo entero. Con esta plática que tuve con el de Uber, yo se me hacen los ojos así de las cosas que decía. Claro que yo en este momento no me podía poner a discutir, sino que quería que me platicara bien, porque muchas veces yo, pues como lo hacemos todos, ¿no? Escuchamos para ver qué cosa es lo que están pensando, por dónde va la bolita, y la bolita va por el lado que tiene la brújula totalmente perdida. Y entonces, claro, cometen una serie de errores que los hacen muy infelices. Porque el cuadro público y todo, que por una mujer, ¿para qué les cuento la historia? Pero está tremendo. Entonces, cuando nos queda claro y sentimos desde el alma, yo amo al prójimo, quiero servirlo y quiero hacer todo lo posible para que sea lo más feliz que se pueda, valga la redundancia, lo cual es muy difícil porque destruir a otros es muy fácil, sacas una pistola y lo matas, pero hacerlo feliz, esa sí es tarea. Entonces, ok, estoy convencida de que eso es lo que quiero. Y entonces, tener este espíritu crítico para saber cómo los medios están de la derecha, están manipulando, están mintiendo. O sea, ahorita tenemos la cuestión de los bots de la candidata de la oposición que disparan 170 millones de mensajes diciendo que nuestro presidente tuvo vínculos con el narco, que completamente no se sostiene, pero mandan 170 millones. Ahora, estas técnicas de cómo manipular vienen desde principios del siglo pasado, con Edward Bernays, que era sobrino de Freud, y que el presidente Wilson de esa época no sabía cómo convencer a los estadounidenses que entraran en la Primera Guerra Mundial. Y entonces Bernays, que sabía toda la cuestión psicológica que había aprendido de su tío, aplicó, y en 2 años toda la población estadounidense aceptó entrar en la Primera Guerra Mundial. Es decir, el manejo de eso, y estableció varias reglas que luego las retoma Goebbels en su propaganda, y ustedes saben que hay en el libro del dominio mediático, que lo pueden encontrar en internet ahorita. Lo que pasa es que no está actualizado, o sea, del que habló David es uno que actualicé. El pasado lo edité en 2010, pero ahí vienen todas las reglas que establece Goebbels para manipular la mentalidad de las personas, y una de ellas, como es muy sabido, es la repetición, ¿no? Entonces, pues es muy lógico cuando, ¿cómo le hace? Pues con 170 millones de mensajes sincronizados, repitiéndose, de repente la persona dice, el observador es narco, ¿cómo sabes? No, pues es que lo he escuchado tanto, que ya se me metió en el alma. Igual que se me metió en el alma el hecho de la superioridad y la inferioridad. Todas esas cosas que se han repetido ya forman parte de nuestro acervo mental. Entonces la tarea es irlo operando, sacando. Esto no es así. Bueno, y es muy fácil ver cómo la derecha no tiene la ideología de la izquierda, que algunos ya no quieren llamarle derecha o izquierda, pero digamos que son los conceptos que más fácilmente nos definen en mi opinión, no, porque la izquierda, ustedes saben,
de lo que viene de la Revolución Francesa, donde a la izquierda se sentaban los jacobinos, ¿no? Y a la derecha los realistas. Bueno, ¿y qué dijeron? Fraternité, liberté, fraternité, égalité, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, bueno, y ahora la derecha está arrinconada porque estamos ganando el debate ideológico, porque estamos hablando de que es mejor el bienestar para las mayorías, y estamos viendo ya con toda la experiencia que ellos no hicieron eso, pero ahora ya lo dicen. O sea, imagínense la verdad, que es justamente la semilla que nos va a permitir tomar acciones que convienen, porque si uno no conoce la verdad, todas las acciones que uno cometa pues van a ser equivocadas, porque no es porque aquí no es piscina, entonces si yo me quiero echar un clavado me mato. ¿Por qué? Pues porque es mentira. Entonces necesitamos saber la verdad nos hará libres, porque si no conocemos la verdad, pues nuestras elecciones no van a ser libres sino manipuladas. Bueno, pues ya varios de ellos, como no tienen brújula ética, han dicho cosas como que la verdad no es relevante. Bueno, ¿ustedes se imaginan ese disparate en un periodista? Que diga que la verdad no es relevante. Es decir, que él piensa que vivir en la mentira es lo mejor. Bueno, es como de loco. Y el otro que dijo que lo que hay que hacer con Morena es mentir, mentir, mentir y volver a mentir. O sea, ya lo están diciendo. Están en contra de los principios. Y que no se puede, que en eso de estar dando pensión a los adultos mayores es un gasto y no conviene. ¿Cómo? O sea, están en contra de igualar las condiciones de los viejitos como yo, que necesitamos una ayuda, ¿no? Y que eso es lo que se trata de hacer, a los discapacitados, a las personas con discapacidad, a los viejitos hay que cuidar a los niños, a los jóvenes hay que darles becas para que todos tengan la oportunidad de poder ir, o si no un trabajo, para que no tengan que, o sea, todo el proyecto de nación que tiene la 4T está en función de darle bienestar a las mayorías y de no excluir a nadie. Ni siquiera los empresarios, porque hay empresarios que también pueden tener una visión social y dan buenos empleos y buenos salarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que está muy claro. A veces yo me sorprendo, y yo creo que ustedes también, de cómo hay gente que defienda el hecho de que no tomen becas, o que no den pensión, o de que no seamos dueños de nuestra industria eléctrica, que dependamos de los extranjeros. Sí, dices, pero... Y bueno, argumentan una bola de buleyadas, y entonces como ellos se han pintado como que son los preparados, se sienten con la libertad de decirle buenas pendejadas, que con toda libertad, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y además es una tarea muy padre. Es decir, esta revolución de las conciencias ha sido muy disfrutable. Para mí era terrible cuando nuestro país estaba en manos del narco y de los ineptos y de los corruptos y todo. Voltear a ver a Latinoamérica y ver cómo Venezuela, Ecuador, todos estaban pujantes con líderes revolucionarios, y aquí teníamos un apagón mediático total y recibiendo todo el mensaje contrario. Qué lástima. Pero bueno, las cosas cambiaron. La derecha se movió, corrompió, y no corrompió. Fíjense, también les quiero decir esto de la Suprema Corte viene desde antes. Es decir, el neoliberalismo que les dije que preparó mensajes para cambiar las mentalidades y que se aceptara lo que ellos proponían,
se infiltró las supremas cortes de toda Latinoamérica. Y si se fijan, ¿quién tumbó a Lula? El Poder Judicial. A Correa, a Cristina, es decir, los fueron tumbando a través de supremas cortes corruptas en donde ya habían infiltrado gente de derecha, como ocurre aquí. ¿Quién quiere tumbar a Gustavo Petro en Colombia? La Suprema Corte y la Fiscal. Entonces, las supremas cortes están tomadas por la derecha en general, no en todas partes, pero en la mayoría de las partes. Por eso para nosotros es importantísimo el reformar la elección de los ministros, los magistrados y los jueces, porque esa gente no va a cambiar, no tiene conciencia. Fíjate que una de las cosas que me dijo el del Uber es que él era abogado y que bueno, pues ahora está manejando el Uber porque pues estaban muy mal las cosas y todo, yo calladita. Y entonces dentro del plático me dijo que cuando estaba ahí él consiguió una beca porque tenía conocidos y obtuvo una beca de las que tenían apartadas para los indígenas. O sea que él pasó por Otomí y se inscribió en la etnia y todo para que le dieran esa beca que correspondía a los indígenas y que a su chava también le había conseguido esa misma beca. O sea, él lo platica sin ningún prurito. O sea, como si yo les digo, no, pues ya para venir y comprende que es bonito. O sea, no tiene la conciencia que eso es corrupción, de que eso es quitarle la oportunidad a un recurso que tiene que estar dirigido a nuestros indígenas. Pero lo platica así. Y eso es a lo que yo me refiero cuando de repente ustedes ven gente pues que es buena y todo, pero no tiene la brújula, no se da cuenta. Todos nosotros en un momento dado hemos cometido acciones que no están estrictamente dentro de los lineamientos éticos y lo menos que podemos tener es el juicio crítico para decir, esto estuvo mal. Esto yo no debía haber dicho esto porque yo no sabía bien. ¿Cómo es que yo me pongo a difundir un mensaje cuando no he corroborado que es cierto? Y entonces le hago un daño a mi comunidad porque voy a expandir algo que es falso y que va a configurar una mentalidad sobre una falsedad y sobre una mentira, y entonces no va a ser libre porque no es la verdad. Y aunque diga nuestros periodistas que no es relevante, es muy relevante. Ahora, lo que estoy diciendo es lógico. Sí. ¿Sí? ¿Alguien? Porque si hay algo ilógico, dígamelo. No, lógico, pero sí metálico. Entonces, es lógico y también metálico. Es decir, ¿cómo? Entonces, volvamos a la cuestión de lo porque miren, ustedes obviamente van a tener que aprender, o ya lo han aprendido, historia, sociología, economía, administración.